Pregunta, ¿qué es un bosque? Los bosques son extensiones de terreno cubiertas por miles de árboles que... No. Un bosque es un ecosistema que está dominado por coníferas en su mayoría, tiene pinos, arbustos... No. Muchos árboles muy grandes. No. Cuando hablamos de bosque, nos referimos a un ecosistema en el que predomina la vegetación frondosa y de gran tamaño. ¡Que no! Bueno, tampoco os preocupéis, es normal. Nosotros cuando nos preguntan qué es un bosque lo decimos desde nuestro punto de vista. Es como si a una hormiga le preguntaran qué es un ser humano. Diría seguramente, un ser humano es una plancha de caucho que de vez en cuando cae del cielo y hay que tener mucho cuidado para que no te aplaste. Por eso, para nosotros, que somos un animal que vive en la superficie del suelo, un bosque es eso, un conjunto de árboles. Pero claro, seguramente un topo o una musaraña que viven bajo el suelo tendrían una opinión ligeramente diferente a la que tenemos nosotros. Y es que si pudiéramos ver la totalidad de bosques, es decir, lo que hay sobre la superficie y lo que hay bajo la superficie, seguramente nosotros también cambiaríamos de opinión. Y es que bajo nuestros pies se extiende una complejísima red que conecta todos los árboles del bosque entre sí. Pero esa red, ¿de qué está hecha? ¿De cable? Bueno, de unos hilos muy finos, unos cables finísimos que no son otra cosa que hongos. Los micelios de los hongos, es decir, el cuerpo del hongo. Nosotros cuando hablamos de hongos solemos referirnos a las setas. Decir que una seta es un hongo es como decir que una manzana es un manzano. La seta solo es, para entendernos, el fruto del hongo, es decir, lo que porta, en este caso no las semillas, pero sí las esporas, de donde nacerán nuevos hongos. Pues bien, el cuerpo de los hongos, que al final son finísimos hilos, conectan todos los árboles entre sí, conectan con cada una de las puntas de cada una de las raíces de cada uno de los árboles del bosque y traman esa complejísima red que al final conecta todos los árboles del bosque entre sí. Esa complejísima red se llama Good Wide Web, la red que abarca todo el bosque. Todo eso nos suena a todos de algo, ¿no? ¡Internet! Y es que Internet lleva existiendo varios cientos de millones de años. ¿Pero qué pasa? Que no nos habíamos enterado. ¿Por qué? Porque sus usuarios eran los árboles. ¿Cómo es posible eso? Internet es siglo XXI. Resulta que hace más de 300 millones de años, cuando los primeros árboles conquistaron tierra firme, tenían un problema muy serio, que es que no podían arrancar los minerales de la tierra para absorberlos y utilizarlos en su propio metabolismo. ¿Qué pasa? Que los hongos tenían el truco para arrancar esos minerales del suelo y dijeron: vemos que tenéis un problema con los minerales. Nosotros, si queréis, os damos los minerales que hagan falta. Solo os tenéis que conectar a esta red. Internet vale dinero. Claro, tenían que pagar una tarifa en concepto de azúcares, de alimento para los hongos. Los árboles sacan los azúcares haciendo la fotosíntesis, es decir, con la luz del sol, el agua de la tierra y el CO2 de la atmósfera fabrican azúcares. Entonces, ese era el trato. Vosotros contratéis nuestro servicio de minerales a domicilio y a cambio vosotros nos pagáis con azúcares, con alimento. A partir de ese momento se instaló esa red y los árboles quedaron todos encantados. Esta maravilla se descubrió con un isótopo de carbono, de forma que el carbono, al formar parte de la molécula de glucosa, quedó marcada y de repente vieron cómo esa molécula viajaba por el árbol y apareció a un árbol que estaba a varias decenas de metros. El árbol del que partió la glucosa era un árbol que estaba muy cómodo, muy ancho, tenía suelo, tenía luz, tenía espacio. Sin embargo, el otro árbol estaba al borde de un talud, estaba el hombre luchando por no caerse despeñado por abajo, tenía mucha sombra, lo estaba pasando mal. Entonces ese árbol le mandó por ese internet glucosa. Ahí se descubrió que los árboles estaban conectados entre sí, si no, ¿cómo diablos podía viajar esa glucosa de un árbol a la de otro árbol? A través de internet. Pero eso no es todo. En un bosque de abeto de Estados Unidos, a un abeto le llegó un insecto que le comió todas sus hojas y le dejó al borde de la muerte. Pero antes de morir, mandó a través de internet un mensaje a todos los demás abetos del bosque. Ese mensaje les decía: cuidado, que ha venido este insecto que te come las hojas y te mata. ¿Qué hicieron los demás abetos? Empezaron a sintetizar un repelente para ese insecto, de forma que cuando el insecto se propagó por los demás abetos, ellos estaban protegidos y la plaga no fue a más. Es decir, se envían mensajes, se envían archivos adjuntos. ¿En ese internet de los árboles no hay virus? Por supuesto que hay virus, faltaría más. A veces un árbol le envía a otro un archivo perjudicial, es decir, le envía una sustancia que le va a hacer daño. Eso se llaman sustancias alelopáticas. Resulta que esas sustancias que tanto daño hacen a los árboles vecinos repelen a los animales que les gusta comer hongos.
Y como esa red la han montado los hongos, por eso existen los virus en esa red de redes, ¿no? Y es que los seres humanos nos hemos pasado la vida copiando a la naturaleza, observando la naturaleza para sacar de ella los inventos más increíbles. Observando la naturaleza hemos inventado el paracaídas, el helicóptero, pero nos habíamos creído que con Internet nos habíamos separado totalmente de todo lo que había habido antes de nosotros. Nos habíamos pensado que Internet era un invento genuino nuestro, porque somos muy listos, somos los mejores. Y resulta que incluso antes de que existiera nuestra especie, muchos millones antes de que existiera nuestra especie, los árboles ya navegaban por Internet. O quizás no seamos tan increíbles como nos pensamos. Y quizás lo más sabio y lúcido que decimos en nuestra vida es eso que decimos en los entierros. No somos nada. Hasta aquí la historia de hoy. Nos seguimos viendo en este invento tan antiquísimo que es Internet. Hasta la vista.